Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Hoy vamos a hablar de algunas películas que marcaron una época en la historia del cine y que fueron filmadas entre los años 1976 y 1982. No voy a anticiparles de qué película se trata porque primero vamos a contar algo del contexto previo a la filmación de esas películas. Ustedes sabrán que en esa época estábamos en plena Guerra Fría, o sea, en medio de aquel enfrentamiento entre soviéticos y norteamericanos por la hegemonía mundial, enfrentamiento que había empezado en realidad una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, es decir que en los 70 ya llevaba varias décadas de existencia. Precisamente una vez terminada la Segunda Guerra Mundial se inició para el mundo una época de, podríamos decir, un cierto optimismo. Es decir, se pensaba que el mundo iba por un camino de desarrollo económico, de prosperidad. Era la época de desarrollo en el mundo occidental capitalista de los estados de bienestar, es decir, estos estados que buscaban mejorar las condiciones de vida de las masas, permitiéndoles el acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social. Fue también la época de lo que se conoce con el nombre del baby boom, es decir, los años 50, los años 60, las primeras décadas después de la Segunda Guerra Mundial presenciaron una enorme cantidad de nacimientos. Las familias tenían varios hijos y esto, acompañado de avances en el desarrollo de la medicina y en las coberturas de salud por parte de los estados, aseguraron un crecimiento importante de la población mundial. Además, se trataba de una sociedad de consumo, es decir, a partir de fines de la Segunda Guerra Mundial y de la mano de este estado de bienestar y de esta mayor protección por las masas trabajadoras, se da la posibilidad del acceso de estas masas trabajadoras a un montón de bienes que la economía mundial podía ofrecerles. Y aquí es interesante detenerse en esta idea. También, junto con esta sociedad de consumo, se desarrolla la idea o el concepto de la obsolescencia programada, es decir, esta idea de que hay que fabricar objetos que duren un cierto tiempo. ¿Para qué? Para que la gente los utilice, luego los tire y compre otros nuevos. Capitalismo full, buscando generar oportunidades de vender cada vez más para quienes producían estos bienes y de esa manera incrementar sus ganancias. Estamos hablando de una época, la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, los años 50, los años 60, una época de desarrollo económico, de prosperidad, de un cierto optimismo respecto al futuro, un futuro que se consideraba que iba a ser mejor gracias al desarrollo científico, al desarrollo tecnológico y también por el crecimiento económico que experimentaba el planeta. Pero en 1973 hubo una gran crisis que desde el punto de vista económico se manifestó con el aumento de los precios del petróleo, con una serie de limitaciones que afectaron fuertemente a los estados de bienestar, con una serie de cambios en la economía mundial que implicaron el crecimiento del poder de las finanzas por sobre el poder de los factores productivos en la economía mundial, que provocó de alguna manera el triunfo del pensamiento neoliberal, que hasta el día de hoy se impone globalmente, y que trajo como consecuencias un aumento en las desigualdades a nivel mundial. En todo el mundo se fue dando un proceso de mayor diferenciación entre ricos y pobres. Esto además coincidió con la derrota de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, la primera gran derrota de los norteamericanos, y de alguna manera vino acompañado de un cierto descenso en esa fe en un futuro mejor, ¿no? Gracias a la ciencia y la tecnología. De alguna manera el futuro pasó a ser una incógnita. Precisamente en la época inmediatamente posterior a esta crisis de 1973, se filma una serie de películas de ciencia ficción, aunque algunos discuten el carácter de ciencia ficción de alguna de ellas, que rompen de alguna manera con el paradigma que hasta ese momento tenía ese tipo de películas. ¿Por qué? Porque hasta entonces, en los films de ciencia ficción, la historia era una especie de progresión unilineal. Se trataba de películas en las cuales no se observaban huellas del pasado, sino simplemente todo era futuro y un futuro que era visto como mejor. De alguna manera esas películas decían, en el futuro solo hay futuro, no hay pasado y todo es mejor, más maravilloso, más reluciente. Ese es el contexto en el cual surgen una serie de películas que algunos llaman arqueológicas. ¿A cuáles me refiero? Bueno, a las películas de la saga Star Wars, las primeras que se filmaron, a la película Alien y a su secuela Aliens de 1986 y a Blade Runner.
En estas películas se advierte un cambio y es que en ellas hay un pasado presente. El propio futuro es antiguo. Es decir, en estas películas lo que aparece como futurístico es antiguo o tiene elementos antiguos. Así, por ejemplo, en Star Wars, el comienzo, ustedes lo recordarán, incluía una leyenda que decía hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana. O sea, ahí hay una idea de un pasado presente. De hecho, el universo Star Wars presenta cosas decrépitas, cosas viejas. Tomemos por ejemplo el halcón milenario, la nave de Han Solo. Es una nave vieja, un vehículo que realmente tiene enormes fallas, muy diferente a, por ejemplo, el Enterprise, la nave de Star Trek de Viaje a las Estrellas. Recordemos que esta serie es anterior, ¿no?, a Star Wars. Y en el Enterprise todo es reluciente, todo está muy bien. Si uno sigue analizando elementos de la serie Star Wars, por ejemplo, se encuentra con el palacio de Jabba the Hutt, aquel personaje malo, malvado, una especie de gusano gigante que está en un palacio viejo, feo, antiguo. Inclusive aparecen en Star Wars algunas especies de bichitos, de seres, que de alguna manera viven en una época preindustrial. Es el caso de los Ewoks, que aparecen en El Regreso del Jedi, que fue la tercera película publicada de la saga, pero que en realidad corresponde al episodio 6 de toda esta historia. También Blade Runner, que es de 1982, muestra, junto a autos voladores y androides, un ambiente lúgubre, con un futuro desagradable, con una cierta sobrepoblación del mundo. Muestra, decía, edificios de principios del siglo XX y algún cartel de una famosa bebida gaseosa cuyo logo es blanco y rojo. La película Alien de 1979 es otro ejemplo. La nave Nostromo, donde se desarrolla todo el desastre y la presencia del monstruo que aniquila su tripulación, está representada en la película como una especie de fábrica, estilo la fábrica de fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Y los tripulantes están vestidos con ropa de trabajo, con monos, generalmente grasientos, o sea, bien típicos de la época industrial. Es una película futurista, pero con elementos del pasado. Y su secuela, Aliens, de 1986, también nos muestra tecnología futurista, pero con armas, por ejemplo, que cargan balas. En definitiva, estas películas que se hicieron entre 1976 y mediados de los 80 de alguna manera reflejan un clima de época, esa época posterior a la crisis del 73, esa época donde ya el futuro no parece tan promisorio y la tecnología, bueno, puede no responder a lo que se espera de ella, y son, al decir de algunos, películas arqueológicas donde el presente contiene ciertos trazos del pasado que muestran de alguna manera la complejidad de la vida humana, la complejidad de esas historias, y que de alguna manera permite ese pasado explicar el sentido del presente que reflejan las películas. Del mismo modo que para comprender nuestro presente es bueno mirar las lecciones del pasado. ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web. Te espero en una próxima edición. Chao, gracias.